Hola, espero se encuentren muy bien. Les habla su profesor Víctor Esteller. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio utilizando estructuras condicionales y ciclos repetitivos. El contexto de este ejercicio es sobre los pacientes en radiología. Es decir, que consiste en procesar una serie de pacientes que se van a realizar un examen de rayos X. En tal sentido, bueno, se tienen unos datos de entrada, ¿verdad?, los cuales hay que leer detenidamente. Entre esos datos, bueno, tenemos que estos exámenes van a tener un costo asociado. A su vez, los exámenes que se realizan son estos cuatro que tenemos por acá: exámenes de cabeza, tórax, columna y extremidades, y cada uno de ellos con un costo multiplicado por la unidad tributaria, que aquí nos están diciendo que va a valer 127. Es importante, ¿verdad?, antes de resolver el problema, analizar bien los datos, y para ello, bueno, es conveniente establecer cuáles son las entradas, las salidas y los procesos. Y en cada uno de estos pasos, bueno, establecer las variables de entrada, las variables de salida y las variables de proceso. Fíjense que a su vez nos están diciendo que vamos a tener una serie de n estudios. Cuando nosotros nos dicen que son n estudios, n pagos, n clientes, n estudiantes, en ese caso el número de elementos es conocido, por lo tanto se puede utilizar un ciclo repetitivo for. Si no nos lo dijera, bueno, el ciclo repetitivo debería ser un while controlado con la respuesta de un usuario. En este caso, como es conocido, vamos a utilizar un ciclo for desde 1 hasta el número de elementos. Fíjense que el enunciado hay que leerlo muy bien, porque de allí radica que la solución que ustedes hagan esté correcta. Entonces aquí tenemos el enunciado, datos de entrada, las interrogantes, las consideraciones. Deben hacer el análisis del problema, estableciendo las entradas, la salida y los procesos. ¿Okay? Nosotros en este caso vamos a ir realizándola a medida que vamos a desarrollar la solución del problema en nuestro programa en Python. Y aquí tenemos una serie de datos que nos sirven para verificar, ¿verdad?, y probar nuestro programa. ¿Okay? El cual debe dar resultados de una manera similar, igual a estos resultados que tenemos aquí ya precargados, de manera de establecer una prueba y verificar que lo que hagamos, que nuestro programa resultante esté correcto. Bien, entonces, como dijimos, el primer paso, establecer las entradas al problema. Fíjense que aquí tenemos para cada uno de los estudiantes la cédula, el nombre, la edad y el tipo de estudio que se va a realizar, si es de cabeza, tórax, columna o extremidades. Previamente a estas variables de entrada nos están diciendo que tenemos unas constantes referentes a los precios. En Python como tal no se maneja constantes. Sin embargo, esas constantes van a tener un valor, como su nombre lo dice, durante toda la ejecución del código sin cambiar, a diferencia de las variables que van tomando valores en cada una de las iteraciones. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo esas constantes. Por tradición, ¿verdad?, por conveniencia, generalmente las constantes se colocan en mayúscula. Fíjate que aquí vamos a tener la unidad tributaria en 127 y el costo de cada uno de los estudios, ¿verdad?, multiplicado por esa unidad tributaria, y el IVA que nos están diciendo que es del 8%, en este caso 0.08, a manera de realizar los cálculos. Es importante tener orden, es decir, ser ordenado a la hora de programar. Fíjense que los comentarios es una buena referencia, y de esa manera tú organizas tu código de tal forma que sea entendible tanto por ti mismo como por otros posibles programadores de tu grupo de trabajo. Entonces, bien, aquí definimos nuestras constantes y luego vamos a definir nuestras variables. En
este caso las de entrada, las de salida y las de proceso. Las de entrada, como dijimos, vamos a tener cédula, nombre, edad y tipo de estudio. Entonces aquí visualizamos la cédula, que va a ser de tipo texto, el nombre igualmente, la edad, que va a ser un entero, el tipo de estudio y el N. En Python, como ustedes saben, no es necesario declarar variables, sin embargo es conveniente inicializarlas, y de esa manera tú identificas o especificas, mejor dicho, cuáles van a ser las de entrada, las de salida y las de proceso. De esa manera tener una mejor visualización de lo que va a ser tu solución de software, es decir, tu programa. En cuanto a las variables de salida, ellas van a responder al qué quiero lograr yo con este programa. Y de esta manera, bueno, ellas van a generarse, de acuerdo al enunciado, ¿verdad? Tú te vas a las preguntas. Entonces por aquí vas a tener el monto en bolívares sin IVA, el monto del IVA y el monto total a cancelar. Esas serían unas primeras, a simple vista, variables de salida. Entonces aquí las tenemos: el monto a cancelar, monto del IVA y el total. A su vez hay otras interrogantes, ¿verdad? Vamos a visualizar por aquí: suma total recaudada sin tomar en cuenta el IVA, y otro tomando en cuenta el IVA. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer unos acumuladores para acumular el total recaudado sin IVA y el monto total cobrado por IVA. Esos serían variables de salida que tienen que ver con las que queremos resolver. Luego nos piden promedio de monto en IVA de los pacientes que se realizaron estudios de cabeza o columna cuya edad sea mayor a 40 años. Aquí tenemos el promedio, que sería el promedio de 40. Lo inicializamos en 0.0 porque eso va a ser un valor real. Aquí tenemos el porcentaje de edad entre 45 y 52, igualmente lo inicializamos en 0. Entonces estas serían nuestras variables de salida. Para las variables de proceso, bueno, son aquellas que nos permiten obtener algunas de las variables de salida, como por ejemplo aquí para el promedio de edad 40 tenemos el acumulador 40 y el contador de 40. Su división va a generarnos ese promedio. Y para el porcentaje, bueno, hay que contar las personas que entre 45 y 52. Entonces con este contador vamos a generar ese porcentaje. Entonces fíjense que es bastante conveniente y le da bastante realce visual a su código organizar bien las entradas, las salidas y los procesos en cuanto a las variables. Una vez que tenemos listo eso, bueno, vamos al cuerpo del programa. Entonces lo primero, una vez que tenemos las variables de entrada, salida y proceso, es especificar qué tipo de ciclo repetitivo se va a utilizar. En este caso, como nos dijeron que el número de elementos es conocido, porque nos están diciendo que se van a manejar n estudios, ¿ok? Entonces el ciclo repetitivo va a ser un for para i igual 1 hasta n. Ese n debe leerse con anterioridad porque es conocido, el mismo enunciado nos lo está diciendo. Entonces le decimos al usuario que introduzca el número de estudio a realizar y lo leemos en la variable n. ¿Okay? Recuerden que cuando hacemos un input, él nos lee lo que lee, lo de teclado viene de forma de string. Entonces si es un numérico debemos convertirlo a entero, ¿okay? O a real dependiendo del caso. En este caso entero porque es un número de elementos. Dentro del ciclo vamos a leer en cada una de las iteraciones, ¿okay? En cada una de las vueltas de ese ciclo, los datos de cada uno de los pacientes. Entonces empezamos preguntándole o diciéndole que introduzca los siguientes datos: su cédula, su nombre y su edad, y el tipo de estudio que se va a realizar, si es cabeza, tórax, columna o extremidades. Fíjense que hay solamente 4 opciones, es decir, 1, 2, 3 o 4. En este sentido, si el usuario llegara a introducir un número 5, ese examen no está predeterminado. Entonces aquí tenemos que validar que el tipo de estudio sea uno de esos 4. Por lo tanto, dentro de un ciclo while vamos a preguntar si el tipo de estudio que el usuario acaba de introducir es distinto de 1 y distinto de 2 y distinto de 3 y distinto de 4. En este caso quiere decir que introdujo un tipo de estudio no válido. Por lo tanto, le decimos que vuelva a introducir los datos. Entonces este pequeño ciclo se va a estar repitiendo hasta que él introduzca un tipo de estudio válido. Bien,
Una vez que lo introduce válido, bueno, entonces salimos y encontramos aquí un condicional. Este condicional viene a dar respuesta a la primera interrogante, que es nombre del paciente, monto en bolívares del estudio sin IVA, el monto del IVA a cancelar y el total a cancelar. Entonces por aquí lo vemos, ¿ok? Para calcular esos montos, pues depende del precio que cueste cada examen y depende del tipo de estudio que el paciente se va a realizar. Por lo tanto, verificamos el tipo de estudio. Si el tipo de estudio es 1, entonces el monto va a ser el monto que se paga por el estudio de cabeza. El monto de IVA va a ser igual a esa cantidad por el IVA, y el monto total a cancelar va a ser el monto más el monto del IVA. ¿Okay? Esto va a ser igual para cada uno de los casos, con la variante del precio por estudio. ¿Okay? Bien, y aquí estamos respondiendo la primera pregunta. Una vez que tenemos listo ese monto, el monto del IVA y el total a cancelar, se muestra por pantalla, ¿verdad? El nombre del paciente, y se le especifica el monto y el monto del IVA y el total que va a cancelar. Fíjense que aquí les muestro una manera diferente de formatear una variable numérica con cantidades decimales. Fíjense que aquí tenemos por lo menos el monto, entonces colocamos aquí esta partecita, ¿verdad? Fíjense que esta partecita delante de la variable que quiero formatear, especificando la cantidad de decimales, en este caso 2 decimales, 2 decimales y 2 decimales. Bien, la siguiente interrogante sería interrogantes para todos. Fíjense que cuando voy a calcular un interrogante, voy a dar respuesta a un interrogante para cada estudio, ella se calcula dentro del ciclo y se imprime también dentro del ciclo. En cambio, cuando es un interrogante para todos los estudios, se calcula dentro del ciclo repetitivo y se imprime fuera del ciclo. ¿Okay? Entonces estas tres que vienen las vamos a calcular dentro y las vamos a imprimir fuera, como vamos a ver a continuación. La primera que tenemos aquí es la suma total recaudada en bolívares sin tomar en cuenta el IVA y el monto total en bolívares cobrados por IVA. Son dos acumuladores. Y aquí lo estamos calculando. Fíjense que estamos dentro del ciclo for. Total recaudado sin IVA es un acumulador donde vamos a acumular cada uno de los montos, y el monto total cobrado por IVA es un acumulador también donde vamos a acumular cada uno del monto de IVA que se va calculando. Entonces aquí serían dos acumuladores. Este interrogante es una suma total, que es solamente acumular esos dos, cada una de esas cantidades que se va generando en esos acumuladores. ¿Okay? Y una vez que se acumula, bueno, se imprime fuera. Fíjense que aquí salimos del ciclo, aquí estamos dentro del ciclo, aquí salimos porque retrocedemos en la sangría o orientación e imprimimos esos resultados. Total recaudado sin IVA es el total recaudado sin IVA, y el monto total cobrado por IVA es el monto total cobrado por IVA. Es bastante conveniente colocarle el nombre de las variables acorde a lo que se quiere calcular. De esa manera vamos a ubicarnos más rápidamente en el contexto que queremos resolver. Vamos a la siguiente interrogante. Promedio de monto. ¿Okay? Un promedio de monto implica un acumulador y un contador. ¿De quién es el promedio? De los montos en bolívares sin IVA. ¿Okay? De los pacientes que se realizaron estudios de cabeza o columna. Aquí tenemos un condicional, ¿ok? Y cuya edad sea mayor a 40 años. Es decir, ese acumulador y contador debe ir dentro de un condicional siempre y cuando se cumplan, ¿ok?, estas condiciones que tenemos aquí: que el estudio sea de cabeza o columna y cuya edad sea mayor a 40 años. Entonces fíjense que si el tipo de estudio es 1 o 3, porque 1 es cabeza y 3 es columna, ¿ok? A ver, si el tipo de estudio, aquí estoy. Si el tipo de estudio es 1 o tipo de estudio es igual a 3 y la edad es mayor a 40, entonces acumulo esos montos sin IVA
y cuento cuántas personas están cumpliendo esa condición. ¿Okay? Entonces con este condicional voy a obtener ese acumulador y ese contador para luego, fuera del ciclo, verificando que el denominador sea distinto de 0, es decir, que hubo por lo menos uno que cumplió esa condición, y calculo ese promedio con el acumulador entre el contador. Y muestro el mensaje donde promedio de monto en bolívares sin IVA de estudios 1 o 3 con edad mayor a 40 años es tanto. Bien, sale formatadito para que salga con 2 decimales. Y la última interrogante, que es el porcentaje de personas con edad comprendida entre 40 y 52 años. Entonces aquí verificamos si edad es mayor o igual a 45 y edad menor o igual a 52. Cuento cuántas personas están cumpliendo esa condición, y con ese contador voy a calcular el porcentaje, que sería el contador entre el número de elementos total por 100, e imprimo ese resultado. Ok, fíjense que aquí hemos llegado al final, okay, al final del programa, donde podemos concluir que es muy importante, ¿verdad?, realizar un buen análisis del problema, ordenar bien las variables, si hay constantes, en este caso las variables de entrada, salida y proceso, tratar de utilizar comentarios en cada una de las interrogantes que vayas a resolver. Una vez que hiciste y definiste tus variables, pues especificas cuál es el ciclo repetitivo que vas a usar, lees tus variables de entrada, haces tus cálculos, que generalmente son una serie de condicionales donde se manejan acumuladores, contadores, ¿verdad?, algunas operaciones aritméticas. Si tienes resultados a imprimir por cada elemento, los imprimes dentro del ciclo, y si tienes interrogantes para todos los elementos, pues los calculas aquí dentro y los imprimes fuera del ciclo. Esta es básicamente la estructura de todos los programas. ¿Okay? Se definen las variables, se leen las variables de entrada, ¿verdad?, se hacen los cálculos y luego se imprimen los resultados. Fíjense que este programa está bien ordenado, bien especificado, a diferencia, por ejemplo, el de la práctica 3, donde no se ordenaron las variables, ¿okay?, y el código está un poquito desordenado en cuanto al orden de resolución de las preguntas. Sin embargo, la lógica es más o menos la misma: definición de variables, lectura de datos, procesos e impresión de resultados o salida. Pero si tenemos un poquito más de ordenamiento, pues todo se va a ver muchísimo mejor y mucho más fácil de entender. ¿Okay? Definimos nuestras variables, abrimos nuestro ciclo, leemos las variables de entrada, hacemos los procedimientos o procesos necesarios para llegar a la solución y generamos la salida, o sea, nuestro resultado. Espero que esta solución, ¿verdad?, de esta práctica les sea de provecho, y bueno, estamos en contacto. Cualquier interrogante, espero que estén bien y practiquen bastante.